Bienvenidos a Materiales de Física. Vamos a leer la letra de este ejercicio, que nos plantea la siguiente situación. Se calienta una muestra de metal. Inicialmente estaba a una temperatura de 65 grados Celsius y se le aporta energía hasta alcanzar una temperatura de 161 grados Celsius. Determina el calor absorbido o liberado expresando el resultado en joules. Observa atentamente las imágenes de este ejercicio. En este ejercicio tenemos dos imágenes. La primera, lo que vemos es una pieza metálica que nos dice que es de 1 gramo, es decir que aquí nos están dando el valor de la masa, y nos dice que es platinum, es decir que nos da dos datos importantes. Nos da la masa, que dijimos que era de 1 gramo, ¿sí? Y al decirnos que es de platino, podemos obtener el calor específico. En este caso nos lo pide en joules por joules por gramos grados Celsius. Entonces el calor específico es 0,134 joules por gramos grados Celsius. ¿Sí? Ahora, nos dice además que la temperatura inicial, recordemos que temperatura lo representamos con T mayúscula, es de 65 grados Celsius y que la temperatura final es de 161 grados Celsius. ¿Sí? Con estos datos lo que podemos determinar nosotros es la variación de temperatura. Recordemos que la variación de la temperatura la calculamos como la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, la variación de temperatura en este caso será 161 grados Celsius menos 65 grados Celsius. La variación de temperatura, hacemos la cuenta entonces, 161 menos 65, y eso nos da que es de 96 grados Celsius. Ponemos que la variación de temperatura es de 96 grados Celsius. Pero a nosotros lo que nos piden es el calor. Recordemos que el calor es una forma de energía en transferencia del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Y el calor se calcula, se puede determinar como la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El calor específico, recordemos también que es la cantidad de calor necesaria para que la muestra, en este caso de platino, aumente su temperatura 1 grado Celsius, es decir, 1 gramo aumente 1 grado Celsius. ¿Tá? Entonces vamos a poner calor, la masa, que en este caso era 1 gramo, por el calor específico 0,134 joules por gramos grados Celsius, por una variación de temperatura de 96 grados Celsius. Si analizamos las unidades, gramos con gramos se va, grados Celsius con grados Celsius se va, y el resultado nos va a quedar en joules. Entonces, calor. Y hacemos la cuenta. 1 que por 0,134 que nos va a dar 0,134 por 96. Entonces nos da 12,864 joules. Pero si analizamos los datos de la letra, ¿sí? El dato que menos cifras significativas tiene una sola, que es el valor de la masa que estaba anotado en la pieza metálica. Es decir, que el resultado tendríamos que expresarlo con una cifra significativa. Es decir, que voy a poder poner solamente el 1. Como la coma está acá y la corro un lugar, me va a quedar 1 por 10 a la 1 joules. ¿Estamos de acuerdo? 1 solo por 10 a la 1 joules. Y ese sería el resultado del calor expresado con el número correcto de cifras significativas. Recordemos nuevamente. El dato de la masa lo saco de la pieza metálica. La pieza metálica me dice el material. A partir de eso, en la tabla me fijo cuál es el calor específico. En este caso, me lo pedían en joules. ¿Sí?
Con la temperatura inicial y la temperatura final determino la variación de la temperatura y a partir de la ecuación de calor determino entonces cuál es el calor, en este caso absorbido, ¿sí? Porque la temperatura aumentó. Y con esto finaliza el ejercicio.